Un saludo, mi nombre es Luis Rojas, soy estudiante de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, y estoy optando al título de Máster en Administración de Negocios con énfasis en Comercio Internacional. Les doy la bienvenida a este espacio en donde voy a presentar mi proyecto de graduación. ¿Conoce usted el proyecto 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas? ¿Y cuáles son los posibles efectos que este tiene en el comercio internacional de nuestro país? ¿Tiene usted noción de cuáles son las recomendaciones que deben seguir las empresas exportadoras una vez entre en vigencia este proyecto? Estas interrogantes son las que muchas empresas exportadoras costarricenses se plantean y cómo el plan influenciaría el comercio internacional de Costa Rica y la forma en la que perciben el resto de posibles inversionistas. De esta situación nace el proyecto que les invito a conocer enseguida con mayor detalle. Hoy en día en Costa Rica se discute una nueva reforma fiscal, basada en un proyecto de ley llamado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas número 20.580. Dicho proyecto de ley se subdivide en 4 grandes capítulos, los cuales detallo a continuación. El primero de ellos es la Ley de Impuesto al Valor Agregado, que propone reformar en forma integral la Ley de Impuestos sobre las Ventas. El segundo capítulo, que contempla la Ley de Impuesto de Ingresos y Utilidades, que formula reformar la Ley de Impuestos sobre la Renta. El tercer capítulo versa sobre la adición a la Ley de los Salarios Públicos, el cual busca reformar la Ley de Salarios Públicos. Por último, el cuarto capítulo de esta reforma fiscal comenta sobre la responsabilidad fiscal de la República, el cual pretende establecer reglas en la gestión de las finanzas públicas. En términos del comercio internacional, los capítulos relacionados con el impuesto al valor agregado y la Ley de Impuestos de los Ingresos y Utilidades tienen una injerencia clara sobre las políticas de comercio internacional del país. En materia de negocios internacionales, son claves la certeza y la previsibilidad, máxime cuando estamos en un mundo globalizado que se caracteriza por su volatilidad e incertidumbre. A partir de la descripción anterior, surge la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las recomendaciones estratégicas en temas de comercio internacional que las empresas de inversión extranjera deberían considerar ante los posibles efectos de la reforma tributaria durante el 2019? En cuanto al objetivo general de este trabajo de investigación, se plantea analizar las recomendaciones estratégicas en temas de comercio internacional que las empresas de inversión extranjera deberían considerar ante los posibles efectos de la reforma tributaria durante el 2019. Con respecto a los objetivos específicos, se proponen señalar las expectativas de las empresas de inversión extranjera en cuanto al comercio internacional en el país, determinar los factores que afectarían al comercio internacional de empresas de inversión extranjera desde la posible reforma tributaria durante el 2019 y sugerir las recomendaciones estratégicas de comercio internacional que las empresas de inversión extranjera podrían optar en el país en el corto plazo. Para realizar la justificación del presente trabajo investigativo, se pretenden atender las siguientes interrogantes: ¿por qué y para qué el tema? ¿A quién le sirve el tema? ¿Cuáles son los beneficios de realizar dicha investigación? ¿Cuáles aportes ofrece? El tema seleccionado me pareció de mucho interés en la actualidad, ya que va a tener un importante impacto en la economía nacional y en las políticas de comercio exterior que se propondrá la actual administración para atraer inversión extranjera. Recordemos que el país ocupa el 4º lugar en la región en el Informe Global de Competitividad 2018. Finalmente, esta investigación aportará para el conocimiento del público interesado una visión general sobre los efectos del nuevo proyecto sobre las políticas de comercio internacional costarricense y cómo éstas influirán en la capacidad de atracción de inversión extranjera y la competitividad que tiene el país. Desde hace 25 años, Costa Rica ha centrado su desarrollo en la apertura comercial y su estrategia política en el aprovechamiento del comercio se puede considerar probablemente una de las más exitosas y complejas de la región latinoamericana. Se ha construido una formidable base de mercado para la exportación de productos costarricenses al mundo, con acceso preferencial al 92% de la demanda mundial. Esto ha conllevado a convertirnos también en una muy atractiva plataforma para la inversión extranjera hacia estos mercados. Hemos pasado de una economía de mediados del siglo XX que apostaba al monocultivo exportador y a la sustitución de exportaciones a una economía diversificada y con alta tecnología, basada en la innovación que se encamina al desarrollo por medio de la apertura comercial. El impuesto sobre la renta en Costa Rica es territorial. Esto significa que el impuesto sobre la renta se aplica a los individuos y a las personas jurídicas, es decir, las empresas. El impuesto grava a la renta que se origina en una fuente de Costa Rica solamente. Las leyes costarricenses no gravan los ingresos fiscales derivados de una fuente extranjera.
Por otro lado, según el régimen de zona franca vigente en Costa Rica, tenemos las compañías multinacionales, que son impulsadas a empezar operaciones bajo este régimen. Este régimen es pilar de Costa Rica en materia de exportación y estrategia de promoción de inversiones. El régimen de zona franca es un conjunto de incentivos y beneficios otorgados por el gobierno de Costa Rica para las compañías que realizan nuevas inversiones en el país. En cuanto a la investigación, la misma es de tipo exploratorio y descriptivo, con un enfoque mixto. Se utilizó una muestra probabilística de conveniencia con una población finita, compuesta por 50 empresas de manufactura exportadoras. Según datos de Procomer, existen para el tercer trimestre del 2017 un total de 150 empresas. Además, se realizó una entrevista a un experto en la materia. En referencia al instrumento de recolección de datos para esta investigación, se utilizó el cuestionario, diseñado acorde con los objetivos específicos. Luego se procedió a analizar los datos para emitir conclusiones y recomendaciones respectivas. Dentro de los puntos importantes que se pueden observar de la encuesta realizada, con el tipo de industria se identificaron que el 48% de los encuestados dijo pertenecer a la industria de consumo masivo, el 35% a la industria de químicos y el restante 17% al sector de industria médica y servicios, con una representación del 98% de los encuestados con pertenencia al régimen de zona franca. Con respecto al perfil del entrevistado, se realizó una entrevista al señor Álvaro Piedra Meléndez, director de exportaciones en Procomer desde el año 2016 y máster en Relaciones Internacionales del Florida State University. Con respecto al primer objetivo, se puede observar en primera instancia las expectativas de país que busca la industria exportadora. Se observa a la hora de tomar la decisión de iniciar operaciones en el país, no está intrínsecamente relacionada con un tema tributario, que apenas alcanza el 22% de las empresas lo ven como una característica positiva, sino más bien el punto de mano de obra altamente calificada, que es lo que atrae a las empresas con un 42% de las respuestas. Además de esto, el segundo punto en importancia por la cual las empresas de inversión extranjera deciden abrir operaciones en Costa Rica es que la mano de obra es más barata aquí que en otros países de la región, con el apoyo del 36% de las empresas encuestadas. Por su parte, el experto consultado menciona que Costa Rica ha creado altas barreras fiscales y un poco o ningún beneficio financiero para las inversiones internacionales, lo que ocasionará en un corto plazo, si la situación no se remedia, que mucha de esa inversión extranjera que tiene altas expectativas vuelva sus ojos a otros destinos que sí ofrecen este beneficio financiero. Con respecto al siguiente objetivo, podemos observar que los factores que consideran las empresas encuestadas de cómo afectaría al comercio internacional, con un 28% no están seguros de que el nuevo impuesto al valor agregado afectará el desarrollo a las exportaciones del país. Desde otra perspectiva, el 26,6% de los encuestados dijo no creer que el régimen aumentará el costo de sus exportaciones. Sin embargo, un punto que es importante mencionar entre los factores es que la gran mayoría de los encuestados no está seguro de que esta medida vaya a mejorar el tema de recolección de impuestos en las empresas de manufactura. El experto consultado acota que por el momento el nuevo régimen tributario no cambiará en nada los incentivos que reciben las empresas amparadas al régimen de zona franca. Sin embargo, las empresas deben ir planificando para esto y una completa crisis en los siguientes 5 años. Aunque sabemos que Costa Rica aún se posiciona fuerte en el tema de atracción de comercio internacional, las empresas no van a querer pagar casi un 50% de sus utilidades en impuestos. Referente al último objetivo de esta investigación, podemos inferir que la gran mayoría de encuestados coincide que una de las recomendaciones que las empresas pueden seguir es el hecho de analizar el gasto en actividades no relacionadas a su actividad principal, para determinar su necesidad y posibilidad de posponer algunos de estos gastos. Esta respuesta tuvo un respaldo del 70%. Otro punto importante que cabe señalar es que solo el 10% de las empresas encuestadas apoyó la recomendación de trasladar la nueva carga impositiva a los consumidores finales, pero esto podría comprometer la estabilidad financiera e incluso la permanencia de las pequeñas y medianas empresas que conforman este sector. El experto entrevistado infiere que las empresas de inversión extranjera directa pueden tener varias opciones para hacer negocios en el país, después de la entrada en vigencia del nuevo régimen tributario. El régimen de zona franca y los beneficios que este trae pueden ser una opción para estas. Tomando en cuenta los objetivos de la investigación, se procede a exponer las siguientes conclusiones y recomendaciones. Se concluye que las empresas tienen altas expectativas en el país en términos de inversión extranjera directa.
ya que lo ven como una cuna de mano de obra altamente calificada. Sin embargo, cabe señalar que Costa Rica ha creado altas barreras fiscales y poco o ningún beneficio financiero para los inversionistas internacionales. También se concluye que uno de los principales factores en que las empresas y el experto entrevistado coinciden es que a un plazo de 5 años los costos de exportaciones podrían encarecerse, aunque los efectos del plan fiscal no van a ser inmediatos. Y por último, se concluye que recurrir a regímenes de exoneración de impuestos más factibles para escalonar el pago de cargas impositivas y que éstas no alteren de forma inmediata los costos relacionados a la exportación de las empresas es una buena opción. Se recomienda continuar con la especialización de mano de obra del país mediante un programa de educación que puede ser impartido por el INA u otras instituciones educativas. Y por último, recurrir a costos que no estén relacionados a sus operaciones principales es algo que también las empresas deben observar y así poder enfrentar un eventual aumento en sus cargas tributarias. Muchas gracias.